Sí, Nada, nada, no pasa nada, de verdad, no, no hay problema. Lo hacemos así, ¿te parece? me parece perfecto. Venga, pues vamos a empezar desde el principio. Ahora nos vemos. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Parece, finalmente sí que vamos a poder arrancar y presentaros la entrevista que teníamos programada en directo con Carmen de la Guardia Herrero. Como ya sabéis, ella es autora de Las maestras republicanas en el exilio, es el último libro que ha publicado en agosto y con ella hablaremos sobre este libro y sobre otras cuestiones súper interesantes. Y vale, pues como sabéis, tenemos activado el chat para que podáis dejarnos vuestros saludos, vuestros comentarios y también para que podáis dejar vuestras preguntas y nosotros pues yo encantada se las trasladaré a Carmen. También deciros que si os gusta el contenido que venimos desarrollando desde Velum Nostrum, pues que os invito a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para estar al tanto de todo el contenido que vayamos creando. Carmen de la Guardia Herrero es profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y es además directora asociada del programa de estudios graduados de la School of Spanish of Middlebury College en Estados Unidos. Está interesada en la historia cultural de la política y en los estudios de género. Y entre sus últimos libros destacan La construcción del sueño americano, Estados Unidos 1929-2018, Victoria Kent y Louise Crane en Nueva York, Un exilio compartido, Moving Women and the United States Crossing the Atlantic, Historia de Estados Unidos, además de haber publicado numerosos artículos en revistas científicas y haber colaborado en multitud de obras colectivas. Bueno, ahora ya sin más dilación, te saludo oficialmente, Carmen. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenida. Gracias a vosotros por invitarme y siento el problema técnico que he tenido para entrar, lo siento mucho. No hay ningún problema. El libro, a pesar de que el libro se centra principalmente en los diferentes caminos emprendidos por las maestras que tienen que salir del país a raíz del conflicto que se produce en España a comienzos de 1936, a mí me gustaría que para ponernos un poquito en contexto, pues en primer lugar nos hable sobre la situación cultural y social que se vivía en España a finales del siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX, hasta la llegada de la Segunda República en España, pero me gustaría que nos centráramos, o que te centraras en este caso, en cómo esta situación afectaba la educación tanto a las mujeres que la recibían como a las mujeres que la impartían. Sí, era una situación muy compleja y además con un sesgo de género inmenso, la que vivían las españolas y los españoles de finales del siglo XIX, sobre todo relacionado con el ámbito educativo. La tasa de alfabetización de las mujeres era sorprendentemente baja, ¿no? A finales del XIX, te hablo del último tercio del siglo, estamos hablando de 1860, 1870, hablamos de un porcentaje de alfabetización de solo el 11,6%, es decir, que la mayoría de las mujeres eran analfabetas y además con una paradoja porque había más mujeres escolarizadas. Lo que ocurría es que en la escuela, con ese sesgo de género que te decía al principio que existía, para muchos lo que debían hacer las mujeres es aprender a coser, a cantar, a entretener, a cuidar, pero no a leer y a escribir, no a tener autonomía, no a pensar por ellas mismas, con lo cual la paradoja es que había muchas niñas, más niñas en las escuelas que niñas alfabetizadas, por esta presión tanto de padres como de autoridades de que las mujeres recibieran una educación en la escuela para prepararlas para ser sobre todo madres y esposas o cuidadoras de mayores. Y en ese sentido era difícil para las niñas. Yo empiezo el libro con una anécdota de Emilia Pardo Bazán, que la autobiografía de Emilia Pardo Bazán
Está en red, se puede leer en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, y ella en la autobiografía nos dice que era absolutamente autodidacta, que leía hasta los papeles de envolver los azucarillos, que intentaba leer aquello que llegaba a sus manos, que era muy poco por ser niña. Por lo tanto, una educación pésima para las alumnas, pero también una educación mala para aquellas mujeres que quisieran ser maestras. Lo que pasa es que de aquello hicieron virtud a finales del 19. Es decir, a las maestras normalmente se consideraba que era una profesión apta para mujeres por esa representación de la feminidad muy próxima a la maternidad, con lo cual el oficio de maestra era una salida para aquellas mujeres que rompían con el molde del matrimonio, por lo que fuera, y tenían que buscar algún trabajo. Pero al principio tampoco aprendían a ser buenas maestras. Fueron, como sabes, intervenciones de distintos movimientos que van a confluir, del movimiento krausista, de la llegada de misioneros protestantes, del movimiento anarquista, del movimiento socialista, los que van a dar un impulso a que las maestras se formen de una manera adecuada para educar a las niñas, para educar a los niños. Y eso todo se produce a finales del 19, sobre todo a partir del sexenio revolucionario, a partir de la Constitución del 69, que permite la libertad religiosa, pero también la libertad de expresión, y que fluyan todas estas corrientes con solo un poquito más de libertad. Adriana, no te he oído. ¿Tienes el...? Estamos, sí, disculpa. Disculpa, hablamos de que la tasa de analfabetismo en España, sobre todo, bueno, ronda en torno a más de la mitad de la población es analfabeta, y donde existe una brecha brutal entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ¿no? Y todo esto, pues claro, si tenemos en cuenta el papel que desarrolla la mujer, pues entiendo que la brecha es todavía mucho mayor. A mí me gustaría que nos contaras brevemente pues un poquito sobre este tema que acabas tú de nombrar, ¿no? El movimiento krausista, la institución libre de enseñanza y posteriormente las misiones pedagógicas que lleva a cabo la Segunda República. Entiendo que es un movimiento que surge a finales del siglo XIX y que es impulsado con la llegada de la Segunda República. Sí, sí, tienes toda la razón. Es un movimiento que surge a partir de ese momento, de esa eclosión de libertad a finales, efectivamente, del siglo XIX. El krausismo va a ser importantísimo porque van a hacer hincapié en la autonomía del individuo y, por lo tanto, en la necesidad de educar a las mujeres y a los varones, y todo su esfuerzo, toda su reflexión o gran parte de ese esfuerzo y de esa reflexión va a girar en esa educación de las mujeres, tanto como estudiantes como profesoras, y van a llevar a cabo una serie de iniciativas privadas al principio que van a ir mejorando la educación, además con métodos novedosos, como son los métodos pedagógicos de Froebel, de Pastalozzi, todos los métodos de los idealistas reformadores pedagógicos, y la propia reflexión. Como te decía, pensaban que la autonomía tiene que ser del individuo, y pensaban que la experiencia, experimentar y comprender lo que ocurre, es el camino hacia la educación. Y hay un giro copernicano inmenso, porque pasan de que el eje de la educación esté en el maestro a que esté en el niño, en la niña, en el estudiante, que dejan de ser alumnos pasivos y se convierten en estudiantes activos. El aire libre, el deporte, la educación integral, la manualidad, la reflexión filosófica, el paseo, la montaña, todo eso revoluciona las aulas y va generando
promociones de niños y niñas libres, que tienen mucho que ver con el compromiso de muchas maestras, de muchas mujeres, con el fenómeno reformador de la Segunda República. Por lo tanto, krausismo y sus instituciones, muchas de ellas escuelas como la Institución Libre de Enseñanza, pero otras también escuelas para maestras como la Escuela de Institutrices, que se puede ver todavía en la calle San Mateo en Madrid, que es todo un proyecto urbanístico que reflexiona sobre la mejor manera de preparar a las maestras. Por lo tanto, toda una revolución desde el krausismo, también desde el protestantismo. Protestantes estadounidenses como la señora Alice Gordon Gulick, que llegan a España en la década de los 70, que ella es universitaria, que ha estudiado en Mount Holyoke, en una de las grandes universidades para mujeres de Estados Unidos, que se escandaliza cuando ve la situación educativa de las mujeres españolas, que busca fondos en Estados Unidos y que crea proyectos para las mujeres como el Instituto Internacional, que sigue estando en la calle Miguel Ángel 8, o el pastor protestante Federico Fiedner, que viene de Alemania, que también crea una escuela maravillosa en Cuatro Caminos para niños y niñas de todas las clases sociales con coeducación, que es el Colegio El Porvenir. Por lo tanto, fluyen reformadores liberales y republicanos y socialistas dentro del krausismo, reformadores evangélicos y, por supuesto, como te he dicho antes, no hay que olvidar en la inmensa reflexión de Ferrer Guardia, la escuela anarquista, la escuela moderna que se crea en Barcelona, que cuando Ferrer va a ser ejecutado en el año 9, va a estar ya extendida con fuerza por toda Europa y también por las Américas. Sobre todo Estados Unidos va a tener un movimiento muy fuerte liderado por Emma Goldman, la Modern School, con toda la idea pedagógica de Ferrer Guardia, la escuela socialista, las casas del pueblo. Es decir, confluyen todos estos movimientos para que cuando se proclama la Segunda República en el año 31, se promulga la nueva Constitución, muchas mujeres, sobre todo, se ilusionen con las reformas en derechos civiles y en derechos políticos que les afectan y con la posibilidad de formarse de una manera adecuada. Tú hablabas de las misiones pedagógicas, es de las experiencias más bonitas y más interesantes y más ilusionantes, quizá porque es un proyecto lleno de voluntarias y voluntarios, ¿no? Voluntarias importantes, ¿no? Como Carmen Conde, como María Moliner, como María Zambrano, y muchos compañeros varones, las dirigía Bartolomé Cosío, y van a ilusionar y a llevar cultura. Tú has dicho muy bien, Ana, era un mundo todavía rural, un mundo en donde 75% de la población, nada menos, vivía en el ámbito rural, y tú has dado las cifras de la Segunda República, casi un 35% de analfabetos. Piensan que mientras las reformas llegan, mientras se crean las escuelas, es necesario aligerar y llevar educación a todos los rincones de la península ibérica. Estos jóvenes, 600, van a montarse en autocares, en autobuses, van a llevar cultura, van a llevar bibliotecas, van a llevar acogida cultural para todos y todas. Porque estamos hablando, Carmen, para ponernos un poco en situación, que las escuelas de los pueblos, pues a lo mejor las montaban en una cuadra, en condiciones que eran de escasa higiene, ¿no? Porque estaban compartiendo espacio, pues unos espacios que estaban destinados para los animales, y entonces, pues desde el gobierno de la República se da cuenta de la necesidad, porque además es que hay algo muy bonito, ¿no? Que se dan cuenta de la importancia que tiene educar para construir una democracia real, ¿no? O sea, es importante, ya no se ve o sea, caen en cuenta de la necesidad de culturizar, Sí. para crear una sociedad mejor y que beneficia a la humanidad en su conjunto. A mí es que esto de verdad me emociona muchísimo, porque me parece que fueron unos tiempos de verdad que deberíamos recuperar. A mí me encantaría. Tengo 2 niñas en edad escolar y cuando has empezado a hablar del movimiento krausista, donde
los estudiantes se convierten en elementos activos, ¿no? No simplemente, no se ve como un frasco que hay que llenar, sino como una planta que hay que ayudar a crecer. Entonces, claro, nos ponemos en situación de que yo estuve viendo una presentación cuando hacían un coloquio sobre la presentación del documental de las maestras republicanas y decían pues que a lo mejor llegaba la maestra con su maletica y con los 4 chorizos que le mandaba la madre porque no sabían realmente dónde iban, ¿no? Las mandaban a un pueblecito y ella esperando en la estación del tren y pues es que en el pueblo nadie sabía que iba a llegar porque la carta con el aviso de que llegaba la maestra al pueblo a lo mejor llegaba 5 o 6 meses después. Hablamos de que ha sido poco tiempo, realmente tan solo unos años, ¿no? Pero que el cambio que se ha producido a nivel social y a nivel cultural ha sido brutal. Entonces, bueno, la República crea escuelas, además también profesionaliza la profesión, valga la redundancia, porque yo no sabía, pero había un refrán que por lo visto pasas más hambre que un maestro de escuela. Entonces, claro, es que es una verdadera revolución. Sí, como tú dices, son años que tenemos que ver, que tenemos que entender y que tenemos que admirar, porque el esfuerzo increíble que hicieron durante toda la Segunda República está vinculado a la idea de que un buen ciudadano necesita de alguna manera tener la autonomía que la educación te proporciona, ¿no? Entonces el binomio educación y ciudadanía va a ser indisoluble durante la Segunda República y van a hacer un esfuerzo enorme para, qué bonitas fotos, para llenarlas para llenarlo de contenido. Entonces, en la propia Constitución del año 31 ya se establece que la educación primaria, que era la más importante de todas, que todos tuvieran acceso a la educación, fuera gratuita y obligatoria. Eso está en la Constitución, en el artículo 48. También se establece que la República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y por la vocación. La enseñanza será laica, rezaba también la Constitución. Hará el trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Eso está ya en la Constitución y luego se desarrollará en los distintos proyectos educativos durante, sobre todo, los ministerios de Marcelino Domingo y también de Fernando de los Ríos y sobre todo cuando era director general de Instrucción Pública Rodolfo Llopis. Y ahí se va a hacer un esfuerzo enorme de pensar cuántos colegios se necesitan, de pensar también cuál es la educación adecuada para maestras y maestros. Se va a poner en marcha las universidades populares, se va a poner en marcha también, como tú decías, las misiones pedagógicas, por lo tanto, esfuerzos formales, esfuerzos desde el gobierno y esfuerzos también desde la sociedad civil. Esfuerzos para llevar la educación de manera pausada y reglada, pero también de manera rápida y universal, ¿no? Entonces, como tú dices, son esfuerzos que debemos reconocer y sobre todo que incidieron muchísimo en la vida de los españoles y de las españolas. Esa imagen que tú has contado de la maestra republicana, porque no todas las maestras eran republicanas. Yo considero que las maestras republicanas eran aquellas que se comprometieron de lleno con este proyecto reformador de la Segunda República, con este proyecto de transformar la educación en universal, una educación que creaba ciudadanos independientes, que supieran reflexionar, autónomos, liberados de su vida privada y de su opción privada religiosidad, ciudadanos, por lo tanto, en cierta medida, siguiendo el modelo francés de ciudadanos republicanos. Entonces, las maestras republicanas son las que se comprometen con ese modelo. Son mujeres que además para ellas, más que para los varones,
la Segunda República es necesaria, porque recuerda que en la misma Constitución se declara por primera vez la ciudadanía civil y política de las mujeres. Por primera vez las mujeres van a ser mayores de edad, van a tener los derechos que les permiten ejercer la libertad individual, es decir, los derechos civiles y también los derechos que les permiten ejercer la ciudadanía política, ser elegibles o ser electoras. Entonces, las mujeres no solo se comprometen con la acción educativa de la Segunda República, sino que se comprometen con que por fin van a ser sujetos autónomos, dignos, independientes, adultos. Entonces, estas mujeres maestras republicanas son las que se comprometen con su independencia personal recogida por primera vez en la Constitución y con su labor profesional de ayudar a los niños y niñas españoles a ser también ciudadanos independientes y sujetos adultos en un futuro con capacidad de elegir y con todos sus derechos. Estas son las maestras republicanas y muchas de ellas, efectivamente, muchísimas. Recuerda que hemos dicho que la mayor parte de la población vive en el ámbito rural. Estas maestras además son mujeres modernas, normalmente van cómodas, les gusta el ejercicio, les gusta cuidarse, son capaces de llevar faldas diferentes, se cortan el pelo. Estas mujeres llegan de repente con un aspecto moderno, son mujeres solas, mujeres libres, muchas no optan por el matrimonio, tienen independencia económica, llegan a esos pueblos rurales, muchas veces muy tradicionales, y por supuesto con toda la ilusión y con todo el proyecto en su maleta, pero tienen dificultades, claro que sí, y eso lo vamos a ver después en la dura represión que muchas de ellas sufrieron. De hecho, eso lo seguimos viendo ahora. Yo estoy harta de escuchar a mujeres que son jóvenes, que están ejerciendo un papel de determinada autoridad en su ámbito laboral y profesional y hablan hablan normalmente, es algo muy común y que les cuesta mostrar esa autoridad, ¿no? Porque muchas veces simplemente por el hecho de ser joven es como que no, pues se le añade, es como el añadido, ¿no? Eres una mujer y eres joven, como que la autoridad cuesta más ganársela, a pesar de que tengan una trayectoria estupenda. La ilusión, ¿no? Toda esta ilusión y todo este desbordamiento pues yo me imagino cómo tendría que ser ese tiempo cuando han estado tantísimo a lo largo de la historia, siempre con tanta pues represión, donde no se les ha dado las mismas oportunidades que a sus colegas, ¿no? Desde un punto de vista profesional, porque bueno, pues tenían la residencia de estudiantes, ¿no? Por un ejemplo, y la residencia de institutrices. Ahí vemos un poco cuál era el papel de cada género en el ámbito social. La ilusión les dura muy poco, claro, dicen, esto no puede ser, esto hay que terminar con estas ilusiones, y entonces estalla la Guerra Civil Española. Y durante el transcurso de la Guerra Civil también es muy representativo cómo continúa desarrollándose en el ámbito cultural, en la expansión de la cultura y de la educación, tanto en el, digamos, en el bando republicano y en el bando franquista. En este punto, pues me gustaría que nos hablaras si las maestras continúan con su labor y bueno, también pues sacar aquí en este punto la existencia de las milicias de la cultura, que no sé muy bien si están relacionadas o de qué manera existe ahí un vínculo entre las maestras y las milicias de la cultura. Carmen. Mira, las maestras durante la Segunda República se comprometen y cuando estalla la Guerra Civil, yo siempre digo que la Segunda República llega hasta el final de la Guerra Civil, ¿verdad? Hasta el año 39. Por lo tanto, durante los años de guerra siguen comprometidas y viven una dureza acompañando a los niños y a las niñas desde muy pronto. Van a tener labores muy diferentes. Como sabes, durante la guerra, una de las mayores preocupaciones desde el bombardeo de Guernica, desde el bombardeo a la población civil en el País Vasco y luego en otras poblaciones, también en Madrid, después, una de las mayores preocupaciones es que estos niños y estas niñas que están yendo a la escuela nos cuentan muy bien, tenemos mucha memoria oral de los niños durante la guerra. Por ejemplo, yo con mi propia madre he hablado mucho, ¿no? De lo que eran los bombardeos, de lo que era ir o no ir a la escuela, cuándo dejan de ir a la escuela.
estas maestras, muchas de ellas se comprometen con proyectos de guerra, con proyectos para, de alguna manera, movilizar a los niños. Vamos a tener, por un lado, espacios que se crean en zonas seguras para trasladar a los niños y a las niñas desde los frentes o las zonas más castigadas a otros lugares para que sigan con su formación. Vamos a tener, por lo tanto, misiones que llevan a los niños y a las niñas, normalmente en la zona de Levante, en Cataluña, y proceden pues desde el País Vasco, también proceden desde Madrid, desde zonas castigadas, ¿no? Y ahí vemos que son maestras las que acompañan y que son maestras las que enseñan, cada vez en unas condiciones más precarias. Ellas se lo cuentan, con las mismas dificultades que tienen todos, pero claro, la carencia en la escuela, la carencia en los internados, la carencia de estos niños refugiados es más dura, ¿no? Por lo tanto, se comprometen con la actividad pedagógica y trasladando a estos niños refugiados de un lugar a otro. Se comprometen en las zonas donde la República sigue activa, en las escuelas que siguen abiertas. Lo que pasa es que conforme la violencia avanza y los bombardeos avanzan, pues muchas de ellas se van a cerrar. Otras se comprometen desde muy pronto, desde el año 37, con el traslado de niños fuera de España, porque no solo los van a trasladar a zonas protegidas, sino que vemos que van a trasladarlos pues a Francia, al Reino Unido, a Rusia, a México más tarde. Es decir, va a haber movilización de niños, de niñas que van a ir siempre acompañados de maestras y maestros republicanos que van a seguir esa suerte, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, las vemos activísimas durante toda la etapa de guerra, las vemos trabajar en las escuelas, acompañar a los niños. Muchas de ellas, ya lo veremos, van a ir con niños al pasar la frontera francesa, con los niños de esas escuelas de niños refugiados, con lo cual son pasos muy difíciles, y lloran porque muchas en la propia frontera los van a separar a veces y ellas se pasan tiempo en Francia buscando, recogiendo, ¿no? Victoria Kent llevaba desde el año 37 como secretaria de la embajada en París organizando todo este tráfico de niños refugiados, viendo dónde colocarlos, buscando albergues, buscando domicilios. Van a tener una labor ingente. Va a haber un compromiso tremendo con la infancia durante la guerra y ese compromiso va a ser mayor entre maestros y maestras. Yo, la verdad que es que no había es la primera vez que escucho este tema, ¿no? Relacionado con la Guerra Civil Española, porque se habla mucho, pues ya sabemos, de todo lo que son las estrategias, de los acontecimientos, de las batallas, pero lo que ocurre en la retaguardia con la población civil, porque imagino que estos niños, muchos, las familias, o sea, la madre y el padre se quedan en la zona de retaguardia donde están siendo atacados y deciden mandarlas con las maestras y los maestros a zonas seguras. Muchos de ellos serán niños y niñas también que se quedan sin familia y de alguna manera, claro, alguien tiene que hacerse cargo, pero esto surge de manera espontánea entre estas mujeres y entre ellas se organizan o, digamos, también cuentan con organización institucional por parte de la República. Tienen apoyo de organizaciones civiles, Cruz Roja, Cuáqueros, muchísimas organizaciones civiles, organizaciones que ellas mismas crean, y también ayuda gubernamental del gobierno de la República. Y después de los diferentes países de acogida, por ejemplo, la Unión Soviética va a ayudar a la salida de lo que llamamos niños de Rusia, México va a ayudar a los niños de Morelia, Francia no, pero ahí van a actuar con fuerza la sociedad civil, los organismos internacionales, el Reino Unido sí, Bélgica también, es decir, dependiendo de a dónde se dirijan. Pero vas a tener una actividad de grupos a veces feministas, como la AMA, como Mujeres Libres, que se empiezan a organizar para evacuar a los niños y a las niñas,
y luego apoyo gubernamental, apoyo de los diferentes partidos políticos y apoyos sobre todo de los países de acogida de esos niños refugiados. Lo que has dicho al principio, Ana, a mí me emociona, ¿no? Porque tenemos documentales maravillosos, sobre todo sobre los niños de la guerra, ¿verdad? El documental de los niños de Rusia, pero también hay fragmentos en documentales, hay bastante imagen gráfica sobre el dolor de estos padres, de esas madres, cuando toman esa decisión de dejar que los niños... perdona. Y además lo malo no es eso, lo malo es que ahora no te veo. A ver. No, porque tendrás que salir y abrir la ventana donde estamos, donde está la sala. Espera. No hay problema, estas son cosas que pasan. Me han cortado totalmente, pero vamos, estaba en Google Chrome, aquí estamos, aquí te veo otra vez. Aquí estamos, bien. Estábamos hablando, ¿verdad?, de ese dolor que mostraban los padres tan tremendo y que tanto emociona cuando lo ves. Son decisiones durísimas que toman, porque tampoco, ahora estamos acostumbrados a esos bombardeos de las poblaciones civiles, pero era algo rarísimo y extrañísimo. Lo que ocurrió en Guernica conmovió al mundo entero, conmovió a la sociedad civil estadounidense, conmovió a la sociedad civil francesa, por supuesto, a la nuestra. Fue tremendo porque no era normal el bombardeo a poblaciones civiles. Es algo que vamos a ver increciendo durante la Segunda Guerra Mundial, pero era algo nuevo, duro y desolador. Entonces los padres están aterrados de que los niños puedan fallecer y entonces, bueno, pues cualquier medida, cualquier posibilidad de que sigan viviendo, de que sean felices, y es un sacrificio enorme separarte de tus hijos. Fue durísimo. Entiendo que entonces, claro, habrá muchas maestras que se quedan en España y continúan desde aquí con esta labor de organización y de coordinación y demás, y entiendo que muchas de ellas, no sé si al comenzar la guerra ya comienzan a exiliarse hacia el exterior o es cuando una vez que finaliza, de manera general, una vez que finaliza la contienda y ven la que se avecina. El flujo del exilio de las maestras y de los maestros es similar al flujo del exilio general, ¿no? Entonces, el exilio que sale hacia Francia empieza pronto, empieza en el año 37, 38 como un goteo, pero cuando concluye la guerra, ya en el año 39 es masivo, ¿no? Entonces vamos a tener pues un número inmenso, unos casi 500.000 de exiliados, casi todos por la frontera francesa, pero también salen en barcos, como sabéis, ¿verdad?, desde Alicante y desde otros lugares, no solo Alicante, hacia el norte de África. Entonces, ahí hay maestras y maestros, lo que pasa es que ellos muchas veces no van solos, sino que van con niños, se unen para acompañar a esos niños que están saliendo también hacia el exilio. Entonces tenemos muchas memorias de muchas maestras que nos cuentan y nos cuentan muy bien lo que fue esa salida acompañadas con los niños. Hay diferencias de género también en la forma de exiliarse. Pues si te parece, Carmen, a mí me encantaría, de verdad, es que me parece un tema para mí súper desconocido. Lo que continúa después, una vez que ellas se exilian, la mayor parte de tu libro consiste principalmente en narrar, ¿no?, en cómo se realizan los exilios hacia el exterior, los diferentes caminos, bueno, pues en diferentes países de América como Estados Unidos, México, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina. Hablas también del caso de Francia en Europa, hablas del norte de África y en la Unión Soviética. ¿Cuáles son, de manera muy general, claro, porque tampoco se trata de hacer spoiler, lo que queremos es que animar a las personas a que compren el libro y que lo lean, porque desde luego que, vamos, yo me lo tengo que comprar. ¿Cuáles son las diferencias principales en función de los diferentes países? ¿Cómo viven las maestras
estos caminos del exilio. ¿Y qué lugar destaca sobre el resto como ejemplo de transmisión y de continuidad, de transmisión y de difusión de la cultura española, Carmen? Me gusta mucho esto último que has dicho, Ana, porque yo lo que quiero rescatar, y yo creo que a ella les gustaría rescatar, es que van a sufrir muchísimo, como sufren todos los exiliados, ¿no? Es difícil irte con una mano encima de la otra y llegar a un lugar, y sobre todo es un momento mucho más difícil, porque ellas salen en el año 39, están en Francia la mayoría. Francia va a ser invadida, como sabéis, por el ejército alemán, por el nazismo, en el año 40, y muchas siguen allí. O sea que la salida es una salida desesperada, si quieres, es una salida difícil. Por lo tanto, hay un dolor enorme, hay un dolor enorme de las exiliadas, maestras o no, y de los exiliados. Pero tú has dicho algo que quería rescatar, porque estas mujeres llenas de ilusión, que se han formado muchas en la Segunda República, que han tenido una educación magnífica, una educación, como decíamos al principio, en donde el estudiante lo va a ser, en donde van a enseñar a los niños y a las niñas a ser activos, a aprender, van a acompañarlos, van a llevar esos métodos pedagógicos muy debatidos, muy consensuados, muy diversos a los lugares de acogida. En unos sitios, como tú decías, van a tener una respuesta mejor, y en otros va a ser más difícil llevar a cabo su proyecto educativo, pero en general lo van a hacer. Entonces, el país, el libro se llama Las maestras republicanas en el exilio, pero tiene una frase detrás, como una luz que se prende, ¿no? Porque ellas, las mujeres que se exiliaron en México, que fue el lugar preferido de todas y de todos, fue un lugar de acogida tremendamente generoso. El presidente Cárdenas pues les apoyó, también las asociaciones del exilio tenían dinero para facilitar el tránsito y les apoyaron, y también había fondos para crear colegios y escuelas del exilio donde estas maestras pudieron trabajar. Entonces, de alguna manera, estas... Perdona, que tengo poca luz y te veo regular. Bueno, de alguna manera esas mujeres decían como una luz que se prende, porque cuando recuerdan su llegada a México, lo recuerdan con una ilusión tremenda. Primero porque lo habían pasado muy mal en Francia, habían estado en campos de refugiados, después en refugios que, como tú decías, eran como las escuelas rurales, muchos eran graneros, lugares incómodos, después el miedo de tener nada menos, siendo republicanos, que una ocupación de Hitler y de toda la cultura nazi, que no era generosa, como sabes, con la diversidad, y menos con la diversidad democrática. Con lo cual, todo eso hacía que el recuerdo de Francia fuera duro. Pero México para ellas era la luz, como una luz que se prende, ¿no? La alegría, la lengua, la posibilidad de trabajar, la comida. Lo cuentan, ellas después hablan de su trabajo, pero lo primero que cuentan es el cariño de la gente, el afecto, la luminosidad. Entonces, el país de acogida para ellas preferido fue México. Después, en general, América Latina, salvo la República Dominicana, que era la época del dictador Trujillo y que era una dictadura férrea, y lo fue también con los republicanos españoles. Yo creo que dentro de América Latina también les apasionó Puerto Rico. Muchos de ellos, bueno, muchos no, pero Pedro Salinas, por ejemplo, pidió que le enterrasen en el cementerio que hay en el viejo San Juan, porque es una luz, un color que a él le recordaba muchísimo el Atlántico gaditano, y si me apuras hasta el Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, Puerto Rico, Cuba, Argentina, Chile, Perú, vamos a tener ahí una alegría enorme. Van a ser también, va a ser un exilio, pero es un exilio muy determinado. El de Estados Unidos va a ser un exilio muy productivo, ya si quieres luego nos detenemos un poquito más en él. También va a ser duro el exilio en la
en la Unión Soviética, para algunas, porque, bueno, están en pleno periodo estalinista, entonces la escuela soviética de alguna manera chocaba con esta manera de enseñar de las maestras y algunas sufrieron persecución, pero la Unión Soviética fue generosísima con los niños de la guerra y si los escuchas, muchos de ellos van a estar muy agradecidos. Y el norte de África, pues va a tener sus etapas, porque hay que pensar que estos exiliados, algunos de ellos van a sufrir cambios políticos en las naciones de acogida difíciles, ¿no? Entonces, bueno, los procesos independentistas en Argelia les va a costar un nuevo exilio, se les va a considerar de alguna manera colonos europeos, en América Latina van a vivir distintos golpes de Estado, con lo cual dependerá un poco también del avatar de la nación de acogida. Muy felices también, sobre todo los maestros vascos en Venezuela. Si te parece, Carmen, y ya para ir un poco finalizando, pues algún caso, el caso, por ejemplo, que has comentado de Estados Unidos, que tiene entiendo que la peculiaridad lo tiene cada destino, ¿no?, de exilio, pero entiendo que Estados Unidos era diferente al resto de América por el tipo de cultura, ¿no? Entonces, si te parece, pues nada, nos cuentas un poquito sobre cómo se produce el exilio en Estados Unidos y el caso de México, que además es un ejemplo que perdura aún a día de hoy, ¿no? Si te he escuchado en alguna conferencia que hablas del caso de México. Está vivísimo y bueno, y una tiene hasta amigas que han ido a los colegios del exilio y te cuentan y siguen estando ahí, el Colegio Madrid y otros colegios del exilio. En la cultura mexicana yo creo que el exilio republicano ha sido importante por esa generosidad que tuvo México con nuestros exiliados. Bueno, vamos a empezar con Estados Unidos, que es un exilio muy diferente, porque lo primero es que no van a reconocer a los republicanos como exiliados, lo cual ya es importante para los exiliados. Es decir, no se les va a dar el estatuto de refugiado, ni tampoco van a ser exiliados para el país de acogida, aunque ellos se sienten, por supuesto, y se reconocen como exiliados. Y es un exilio que está muy vinculado al principio de nuestra charla, está muy vinculado a la llegada de esos misioneros protestantes estadounidenses a España, Santander, San Sebastián, Madrid, Barcelona, van a ser los núcleos donde van a trabajar y van a estar más presentes, y a la llegada de mujeres universitarias con ellos que van a emprender proyectos educativos centrados en la mujer, como es el Instituto Internacional. Entonces, para esos proyectos educativos van a venir, tú has hablado de la residencia de señoritas, que era esa residencia de estudiantes para mujeres, que está físicamente, el Instituto Internacional está en Miguel Ángel y el jardín da con lo que era la residencia, hoy es la Fundación Ortega de Señoritas, que está en Fortuny, o sea, físicamente estaban unidas, compartieron espacios y compartieron actividades. Entonces van a venir muchas profesoras estadounidenses y van a estar con las residentes y con las mujeres modernas españolas que pasaron por la residencia de señoritas, que muchas eran maestras, como Estrella Cortitz, pero también tienes a maestras como Victoria Kent, que fue su primera profesión antes de hacerse abogada, a Julia de Meave. Vas a tener a un grupo de mujeres que van a conectar, Pilar de Madariaga, que era química, un montón, que van a conectar con estas profesoras que traen el Instituto Internacional Americanas y que va a explicar la posibilidad de que muchas maestras españolas puedan exiliarse a Estados Unidos, no como exiliadas, pero sí como invitadas para dar clase en institutos y en universidades. Por lo tanto, el exilio va a ser un exilio docente, un exilio muy productivo, va a ser modernísimo, porque muchas de estas mujeres exiliadas van a llegar a ser catedráticas de las mejores universidades estadounidenses, de Vassar, de Wesley,
de Middlebury, las vemos en grandes colleges y universidades enseñando en Columbia, en Barnard College, en NYU. Entonces son trayectorias brillantísimas, las conocemos muy bien porque no rompen con sus amigas maestras españolas y se escriben continuamente, y esas cartas las hemos podido ver, y es asombroso cómo se profesionalizan, qué labor intelectual hacen, qué buenas profesoras son y sobre todo qué excelentes investigadoras. Entonces, mucho antes de que aquí las mujeres sean catedráticas de universidad, estas mujeres exiliadas llegan a la universidad en Estados Unidos, en grandes universidades, tienen muchas discípulas y bueno, ahí están sus cartas, sus trabajos, su investigación, su buen hacer, sus estudiantes, que sale de esa semilla de la Segunda República Española y de esa ilusión. Entonces, Estados Unidos hay que dejarle un rincón por la impronta enorme que van a dejar Pilar de Madariaga, Sofía Novoa, bueno, Justina Ruiz de Conde, es decir, van a dejar una impronta enorme. Y luego México, porque es el lugar de pedagógico por excelencia. Es decir, en México vamos a encontrar a estas maestras ilusionadas, a estas maestras que van a trabajar en los colegios del exilio, que se van a comprometer con la sociedad mexicana. Vais a tener, hay muchos colegios del exilio en Ciudad de México, pero hay mucha labor de los exiliados en todo México, educación de adultas, de adultos y adultas, por ejemplo, Guillermina Medrano en todo el Yucatán, colegios para niños, es decir, van a trabajar incansablemente y van a enriquecer la labor educativa. Ellos se van a enriquecer de la labor educativa mexicana y a su vez van a enriquecer la educación mexicana. Tienen una impronta fortísima en la universidad y también en los colegios. Además hay una cosa muy bonita, por ejemplo, el Colegio Madrid, que es uno de estos colegios del exilio español que sigue abierto y que tiene una página web estupenda y que se puede mirar, es un colegio de acogida. Es decir, una vez que ya no hay exiliados republicanos estudiando porque los niños del exilio ya han crecido, cuando se producen los golpes de Estado en Argentina y Chile, los exiliados que llegan a Ciudad de México van a ser acogidos otra vez por el Colegio Madrid, por muchos profesores que han sufrido también el exilio y que saben del dolor del exilio. Con lo cual, para todos los exilios, esa labor de los exiliados republicanos es importante porque van a seguir acogiendo a otros exiliados más tardíos, sobre todo del cono sur de América Latina. Porque no solo persiguen una función pedagógica, ¿no? De continuar con esta metodología que estas maestras, como has hablado en repetidas ocasiones, se nutren con la llegada de la Segunda República, bueno, con el krausismo y la institución de libre enseñanza, sino que además ellas continúan manteniendo viva la identidad española y además es que se lo permiten. En México les permiten que ellas continúen reivindicando de alguna manera su identidad y la cultura, ¿no? A través de la danza, del arte, de la música, continúan manteniendo viva la cultura española. Cuando ellos llegan a México, ten en cuenta que ya hay mucho migrante español en América Latina y también en México. No te creas que siempre se van a llevar bien, porque ideológicamente no todos eran republicanos. Algunas de las comunidades de migrantes eran a lo mejor partidarios del régimen sublevado, del franquismo. Entonces vas a tener que bueno, no todos van a estar unidos, pero efectivamente hay muchos centros de socialización que ya estaban y a los que les encanta acudir. Ellas siempre hablan del Centro Vasco, que debía ser divertidísimo porque iban todas a bailar, a conocer, a charlar, o sea que hay muchos espacios que les gusta mucho ir. Pero hay una cosa que te quiero señalar, fíjate, así como el exilio masculino es un exilio que siempre está en el recuerdo, que siempre está en la añoranza, yo me he dado cuenta leyendo las memorias orales de muchas de las maestras republicanas que ellas, hay quien no quiere volver, una vez
que el régimen cambia, que llega la transición democrática, que algunas no habían querido volver antes, otras sí lo habían hecho al final del franquismo, pero muchas no quieren volver y es raro encontrar varones que no quieran retornar, ¿no? Y yo me he dado cuenta que muchas de estas maestras, quizá porque han sido socializadas con los valores tradicionales de las mujeres, como todas nosotras, ¿no? Pero de alguna manera ellas están allí donde están los afectos. Entonces, si tienen hijos y tienen nietos y tienen amigas y tienen un trabajo bonito y tienen una vida hecha en México, pues al final dicen, yo recuerdo con muchísimo cariño y estoy muy agradecida a España y nunca me olvidaré del compromiso político con la Segunda República, pero hay alguna que se siente mexicana. Cosa comprensible, porque tiene hijos mexicanos, porque tiene nietos mexicanos y porque aunque quiera España, sus afectos están ya en México, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, quizá fue una sorpresa cuando iba encontrando una, dos, tres. En cambio, cuando lees memorias de varones, el exilio político cristaliza peor que el exilio, si quieres, múltiple, en donde pesan mucho los afectos, como fue en los afectos. Ojo, que hay muchas que no van a tener niños, pero los afectos están en sus estudiantes, con lo cual está en su ámbito social y ahí tienen su vida, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajarlo más, pero cuando lo lees se capta esa sensación de estar donde está la gente que quieres, y si la gente que quieres está en México, pues muchas de ellas les duele dejar aquello. Algunas lo hacen porque los maridos se empeñan, pero retornan siempre que puedan y muchas veces se quedan al final en México. Porque con las maestras que se quedan en España, imagino que no todas se exilian, ¿no? No todas salen del país. ¿Qué ocurre con ellas, Carmen? Mira, las maestras, el exilio interior, las maestras republicanas, como todos los maestros, sufrieron una depuración grande y una represión fuerte. Ocurrió con todos aquellos que tenían plaza en los lugares donde había gobernado la República durante la guerra un tiempo, ¿no? Ocurrió mucho. Pero en el caso de los maestros, la depuración fue sistemática y fue dura. Entonces, algunas, por supuesto, fueron condenadas a muerte o algunas fueron ejecutadas durante la guerra, pero eso ocurrió, como sabes, en los dos bandos. Pero después, en la represión, el castigo fue tremendo. Una vez pacificada España, fue tremendo para los maestros y para las maestras. O sea, la depuración, la pérdida de la profesión. El caso, por ejemplo, de alguien que no era muy vocacional, que es una traductora maravillosa, que pongo ese caso porque yo la conozco bien, he leído su epistolario, estoy trabajando sobre ella, que es la traductora de Stendhal, Consuelo Vergés, que era maestra, que trabajó de maestra con Matilde de la Torre en Cantabria. Pues en su juicio va a perder muchas cosas, no va a poder ejercer más, pero también va a perder, como era también escritora, la posibilidad de escribir con nombre propio. Es decir, los castigos son castigos difíciles para aquellos que se han comprometido con las reformas republicanas. Quedan aquí, sobreviven como pueden, y hay algo que quiero rescatar también, y son las redes de solidaridad y de afecto que van a tener sus amigas exiliadas con todas ellas. Es decir, las cartas que se escriben continuamente no solo llevaban la carta, a veces llevaban cheques, llevaban regalos, llevaban peticiones, lo que tú quieras, dime dónde te puedo ingresar, qué necesitas. A veces llegaban paquetes con cortes de trajes, con abrigos, a veces llegaban recogidas de fondos para comprar una casa, por ejemplo, cuando iban a desahuciar a Consuelo Vergés, de todas sus amigas exiliadas. Es decir, hay una red de solidaridad enorme entre aquellas del exilio exterior y las del exilio interior, que lo van a pasar francamente mal. No todas, pero muchas sí. Van a estar tristes, van a sufrir privaciones económicas. De hecho, hay mujeres que van a salir mucho más tarde de España porque no pueden sobrevivir en el interior y no querían salir porque tienen aquí a los padres, los hermanos,
porque quieren seguir trabajando, pero ¿qué pasa? Que no pueden trabajar en la educación pública porque han sido depuradas, que algunos colegios privados católicos, por ejemplo, el Sagrado Corazón, se portaba bien con alguna de ellas y le dejaba dar unas clases de francés, pero claro, era poquito lo que ganaban, no podían llegar a fin de mes, entonces ves que las amigas les buscan trabajo y van saliendo en los años 40, en los años 50, para sobrevivir de una manera digna, ¿no? Entonces, bueno, pues van a sufrir represión, van a sufrir carencia, porque muchas van a perder la posibilidad de ejercer como maestras, van a trabajar en lo que pueden y como positivo van a tener unas redes de afecto y de solidaridad que a mí me asombran cuando las leo y van a ser amigas hasta la vejez. Es una red muy fuerte, la de las maestras republicanas, muy fuerte. O sea, que ellas sí que son identificadas como el régimen, digamos, depuradas, se podría considerar depuradas doblemente por haber realizado su labor de maestras y haber defendido una serie de ideas nada aceptadas por la ideología franquista, ¿no? De alguna manera. Aparte, todas las mujeres sufrieron, todas las mujeres que vivieron la Segunda República sufrieron perder la ciudadanía, volver a ser menores de edad bajo las leyes franquistas. Es decir, no hablamos de la ciudadanía política que la pierden todos porque es un régimen dictatorial, sino que las mujeres dejaron de tener derechos civiles, por lo tanto volvieron a ser dependientes, necesitaban la autorización del marido para trabajar, no podían administrar su salario, es decir, todas sufrieron con el franquismo una pérdida asombrosa de derechos y si quieres no tener ciudadanía es no tener la libertad de elegir, es algo tremendamente duro, ¿no? Y eso aquellas que habían sido activas, libres durante la Segunda República y que permanecieron en el interior, lo acusaron mucho, lo narran muy bien, lo cuentan muy bien, con mucho humor, pero sufrieron mucho. Pues yo creo, Carmen, que queda perfectamente expresada la diferencia, las diferencias que, ¿no? A mí ahora mismo me viene lo que has narrado, lo que has definido de cuál es la situación que viven estas mujeres en España en comparación con Estados Unidos o México, ¿no? Queda como a mí me gustaría que termináramos con esta escena, que pudiéramos verla, identificarla bien, la diferencia del desarrollo de la vida de cada una de estas mujeres en función de, bueno, de las circunstancias y de las decisiones que adoptaron y que tomaron en un momento concreto de su vida, ¿no? Yo, por mi parte, Carmen, lo dejamos aquí si te parece. No sé si hay alguna cosita que te gustaría añadir. Únicamente, pues, comentar que el libro está a la venta en numerosos portales web. Cada uno de los portales que he encontrado en internet están en la descripción del vídeo para quien quiera conseguir este libro, que de verdad para mí genera unas expectativas increíbles. No sé, Carmen, si quieres añadir alguna cosita más. No, Ana, darte las gracias. Ha sido un placer esta oportunidad que me has dado de hablar de un tema que me apasiona, al que dedico mucho tiempo y sobre todo creo que es importante la memoria de todas estas mujeres. Entonces, agradecerte mucho este espacio y que me hayas invitado a pasar este rato con vosotros. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por este ratito y por habernos aportado tantísimo conocimiento sobre este tema y como tú bien dices, ¿no? Rendirles este homenaje porque hay que devolverles su lugar a la historia. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Gracias. Hasta luego. Bueno, y pues a las personas que finalmente nos habéis seguido, nos habéis acompañado a lo largo de la entrevista, daros las gracias y invitaros una vez más a suscribiros al canal. Si os gusta el contenido que creamos desde Velum Nostrum y me queréis manteneros al tanto de todo el contenido que vamos subiendo, activáis la campana y así pues os llegan las notificaciones cada vez que tengamos una nueva emisión o que subamos algún vídeo. Hasta pronto y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.